Vamos en los números de la economía nuevamente porque sigue cayendo la industria. Julián Blechman, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, sí, vieron que este era el gobierno que planteaba que venían la lluvia de dólares, las inversiones. Bueno, ¿qué es lo que pasó durante el año? Estas son cifras de la consultora de Orlando Ferrer, es una consultora cercana al macrismo, que plantea que la inversión cayó en septiembre 6 puntos y en lo que va del año 2 puntos. Hoy está en cerca del 20% del PBI, por debajo de lo que era el gobierno anterior, que llegó al 26% del PBI. O sea que el gobierno que prometía la lluvia de inversiones es el gobierno que está restándolas, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la respuesta? Lo venimos diciendo todas las semanas, ¿no? Toma de deuda. Esta semana se tomaron 800 millones de dólares más de deuda. Se está tomando cada 6 días deuda en la Argentina y es el país emergente que más deuda tomó en lo que va del año y en los últimos 15 años también. Así que estamos en una récord de toma de deudas. Pero nada alcanza, Rodrigo, esto es lo que estamos viendo, ¿no? El INDEC dio nuevos datos de lo que pasa en la economía durante esta semana. Industria cayó 7 puntos en septiembre y 6 puntos en lo que va del año. Mientras que la construcción está cayendo a 14 puntos anuales. O sea que no pueden, incluso tomando deuda, reactivar la economía. Sin embargo, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, escuchábamos el otro día en una de las declaraciones, no me acuerdo la frase exacta, pero dijo, estamos tomando velocidad, estamos tomando envión, algo así era la frase. Sí. ¿Hay algún parámetro que uno revise la economía y vaya mirando los números y diga, bueno, de acá se agarró el presidente, por acá están empezando a crecer las inversiones, acá está creciendo la economía? Estamos viendo que no, lo que pasa es que están trabajando sobre las expectativas. Las expectativas en la economía son fundamentales. ¿Qué pasa? Los empresarios lo que están viendo es que en un contexto recesivo invertir tiene un riesgo muy alto, porque claro, si cae el consumo, ¿para qué van a invertir, digamos, no? Ya hay un 40% de capacidad ociosa en las fábricas, en la industria, esto es lo que plantea también el INDEC. Entonces, ¿cuál sería el motivo para invertir? Bueno, el motivo sería simplemente, o el gobierno plantea, que sepan que vamos a estar mejor. Entonces traten de trabajar sobre las expectativas para suplir lo que no pueden hacer en términos materiales, en términos económicos, trabajarlo con la retórica. Entonces empiezan ya hace bastantes meses que venimos viendo que Prat Guy decía que los índices empezaban a dar positivos, cosa que no se reflejan en las propias cifras del INDEC y de las consultoras como la de Orlando Ferrer, que son cercanas al macrismo, vamos a decir, no son consultoras opositoras o consultoras cercanas al gobierno anterior, que están dando cifras negativas en todos los aspectos. Sin embargo, Julián, se aprobó esta semana el presupuesto para el año 2017. Claro. Y dentro del presupuesto hay un ítem que se aprueba, que es la parte de la previsión del crecimiento, que el gobierno lo marcó en 3,5%. Claro. ¿Cómo vamos a llegar y a qué se va a deber ese crecimiento? Claro. Bueno, a ver, primero que el presupuesto también trabaja sobre las expectativas y lo más probable es que también se sobreestime ese crecimiento en base a esto, a acompañar este discurso de crecimiento, supuesto crecimiento que está empezando. Decíamos que puede haber algún tipo de lo que ellos llaman brote verde, ¿no? Por el lado financiero, ¿qué pasa? El blanqueo está funcionando, ya se recaudaron 5.000 millones de dólares y la estimación de 60.000 millones de dólares que hizo el gobierno, que parecía excesiva, hoy en día se podría estar dando. Es decir, este premio a los evasores que le está dando este gobierno está funcionando. Entonces, por ese lado va a haber una liquidez, una mayor liquidez. Y eso plantea que, bueno, cuando hay más liquidez se reactiva en parte la economía por la toma de créditos. Es un movimiento más financiero y hay un goteo hacia la industria, hacia el sector de la economía real. Es un goteo, no es más que eso, pero bueno, alcanza como para revertir una tendencia. Y la toma de deudas. En el presupuesto se plantea que se van a tomar 25.000 millones de dólares de deuda extra a nivel nación. Esto no computa a las provincias, que también les han dado vía libre para tomar deuda. Entonces, claro, esto es como cuando vos tenés una casa, la hipotecás, y si ese dinero en vez de usarlo para cuestiones productivas, lo usás para gastos corrientes, para tu vida, y te va a ir mejor en los próximos meses. No es sustentable el modelo, pero seguramente va a haber un nivel de crecimiento y va a caer en parte la recesión que estamos experimentando, ¿no? Repasaba y hablando de números también y de expectativas y de qué es lo que está pasando, y me voy a meter un poquito en el consumo, que está relacionado también con con por qué se va dando la caída en la industria. Me acordaba cuando en campaña o tal vez en los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, el presidente decía, no vamos a necesitar, por ejemplo, precios cuidados, el ahora 12 tampoco va a ser necesario. Sin embargo, esta semana estuvimos hablando y en las noticias lo contamos, que la hora 12 no solo que parece que seguiría, sino que sería ahora 18. 18, efectivamente. Bueno, el gobierno ha empezado a tomar medidas del kirchnerismo. Cuando vio que era insustentable políticamente, por supuesto económicamente, pero también políticamente, esto le estaba generando un riesgo para las elecciones del año que viene, empezó a trabajar sobre el consumo, sobre lo que ellos decían que era
una segunda instancia. Ellos decían que venían a trabajar sobre la inversión, que el consumo tenía que empezar a generarse una vez que vengan las inversiones. Bueno, las inversiones no vienen y empezaron a trabajar nuevamente sobre el consumo para reactivar la economía. Entonces, precios cuidados va a seguir. Ahora 12, se va a ampliar ahora 18. De todas maneras, hay que ver, ¿no? Porque también hay que ver a qué productos. Esto durante el anterior gobierno estaba muy extendido y, por ejemplo, precios cuidados ya lo redujeron este año. De una canasta de 500 productos se pasó a 270. Hay que ver a qué productos se les da esta modalidad de 18 cuotas. Pero de todas formas lo que se ve es que efectivamente están utilizando herramientas del gobierno anterior que son, a ver, no es del gobierno anterior, son herramientas de la heterodoxia económica, ¿no? Keynesianas, keynesianas de motorizar el consumo popular para, bueno, de esta forma sí generar una reactivación y que eso genere la inversión, no al revés, es decir, que el consumo, que la demanda genere que los empresarios tengan expectativas de mayores ventas y empiecen a invertir. ¿Cómo haces? Porque acá te juega un poco qué es primero el huevo o la gallina. Claro. Digo, ¿cómo haces vos para comprarte un televisor o cambiar tu heladera, por más que te den 18 cuotas, si hoy el sueldo que estás teniendo no te está alcanzando? Claro. No solo eso, también creció el desempleo y puede ser que también te quedes sin trabajo. Entonces, ¿cómo te vas a meter en deudas si ese dinero deberías ahorrarlo o tenerlo para una instancia, digamos, delicada? Entonces, generalmente va a costar cambiar las expectativas. De todas maneras, está claro que cuando se lanzan estos planes hay una respuesta de parte de la población. Seguramente va a ser una respuesta menor que la que hubo en los años anteriores, pero va a haber una respuesta. Son en parte herramientas heterodoxas. Otra herramienta heterodoxa es el tema del dólar retrasado. ¿Se acuerdan que el año pasado planteaban permanentemente que era insostenible la economía con el dólar a 10 pesos, que en ese momento, bueno, hoy el dólar está en 15 pesos y con la inflación está prácticamente al mismo valor que el año pasado, porque todos los precios subieron 40%. Sin embargo, en el presupuesto también lo plantean que lo van a mantener en 16, 17 pesos, o sea que es otra herramienta heterodoxa, mantener el dólar retrasado, que es dificultosa para algunos sectores económicos como las economías regionales, pero es beneficiosa para el consumo. ¿Y qué pasa si finalmente lo llevan a 20, que es como una versión que se había corrido? A ver, eso también va a depender del mercado, quiero decir, no solamente el gobierno puede delimitarlo, puede haber una corrida cambiaria, esas cuestiones. Es muy difícil, ¿por qué? Porque esta toma de deudas está implicando una entrada muy fuerte de dólares. Sí hay una lluvia de dólares, no de inversiones, sí hay una lluvia de dólares. 31.000 millones de dólares creció la deuda externa este año. Y entonces las expectativas son que difícilmente el gobierno no pueda controlar el valor de la moneda, porque, bueno, cualquier cosa toma más deuda. O el blanqueo, son todas entradas de dólares que hacen que la gente no tenga expectativas de una suba fuerte del dólar, ¿no? Bueno, economía complicada, ¿no? ¿Y qué hacemos, por último, y ya cierro con esto, qué hacemos si tengo unos pesitos de ahorro? Sí. ¿Dónde los meto? Porque antes todo el mundo te decía, che, los LEBAC te convienen porque tienen buen rendimiento. Hoy, como bajó la tasa, porque la previsión de inflación es más baja, según dijo el gobierno, entre 12 y 17%, las tasas bajaron mucho. Sí. Y no se sabe qué hacer con la platita que tenemos en casa. Bueno, a ver, a los sectores populares les diría que lo guarden, porque efectivamente está complicada la situación del trabajo y entonces no convendría ponerlo en ninguna inversión, sino tenerlo disponible por si hay dificultades económicas. Quienes sí puedan darse el lujo de invertir, lo que se está viendo, lo decíamos hace un rato, es que el dólar no va a subir mucho. Es muy difícil que suba por esta entrada masiva de dólares, tanto de los evasores como de deuda externa. Entonces se apuesta a los plazos fijos, a los LEBAC, pero es una herramienta mucho más sofisticada. En todo caso, el plazo fijo hoy está rindiendo el 26% y se calcula que la inflación el año que viene va a ser un 25%, va a estar igualado en todo caso, puede ser menos tal vez, así que desde ese lugar se podría llegar a ganar. El dólar se cree que va a subir un 17%, o sea que frente a una inflación del 23% no es una buena apuesta hoy en día el dólar. Quienes puedan invertir, por supuesto, no es el grueso de la población, ¿no? Gracias, Julián.